mandatario destacó la habilitación de 6 hospitales en el marco de la pandemia del COVID-19, así como la implementación de 10 programas sociales para ayudar a la población afectada. Cuando empezamos el gobierno, teníamos como meta en 4 años que íbamos a construir 4 nuevos hospitales. A pesar de todas las limitaciones, solo en el primer año, en 5 meses y medio, superamos esa meta. Construimos 5 hospitales, de los cuales 2 serán temporales. Habilitamos 1 que estaba sin uso para totalizar 6. Dimos al máximo con un sistema de salud en el abandono, cuando la sociedad más lo necesitaba. Este año iniciaremos la construcción de nuevos hospitales en Amatitlán, en Chimaltenango, en Coatepeque y Cobán. Vamos a seguir mejorando y ampliando los hospitales ya existentes, así como los centros y puestos de salud. De esta forma, ampliaremos la atención de la cobertura en salud en todos los niveles. Las medidas contra el COVID forzosamente tenían que tener un impacto en la economía en el corto plazo. Por eso se elaboró un plan de choque. Pusimos en marcha 10 programas sociales y económicos para que lográramos atenuar los efectos derivados de las medidas adoptadas. Nunca antes se había establecido en tan corto tiempo programas sociales de tan amplio alcance, complejidad, pero sobre todo de manera simultánea como los que elaboramos en el 2020. El programa Bono Familia benefició a 2.790.668 hogares en un año. El bono de protección del empleo apoyó a más de 190.000 trabajadores que vieron sus contrataciones suspendidas por la pandemia. 200.000 kits Juntos Saldremos Adelante, entregados a las familias más vulnerables y elaborados en tiempo récord, con donaciones de alimentos y el trabajo de más de 11.000 voluntarios. En el gobierno fuimos evaluando cada día, cada momento. Nos poníamos al día en lo que estaba pasando en el mundo con respecto a la situación de la pandemia. Valió la pena quedarnos en casa, valió la pena detenernos un poco, valió la pena tomar medidas drásticas pero rápidas. Gracias a eso mejoramos las curvas, mejoramos las cifras y hoy ya participamos en un proyecto mundial COVAX que nos va a garantizar que los guatemaltecos con riesgo sean vacunados en el corto plazo. Y estamos viendo con varias farmacéuticas contar con la suficiente cantidad para todos los guatemaltecos. Pero resistir a la pandemia no era suficiente. Debíamos regresar a la normalidad cuanto antes. Teníamos que poner la máquina de nuestro país de nuevo en marcha. Y lo hicimos con decisión. Y los resultados hoy se notan. Nuestro país es uno de los menos afectados en la recesión mundial. Y oigan bien, según el Vanguard, Guatemala caerá menos que el promedio de Centroamérica y mucho menos que el promedio de América Latina. Tendremos un Producto Interno Bruto que alcanzará el menos 1.5%. Dicen que mal de mucho consuelo de tantos, pero somos el primer lugar en América Latina. Además, se ampliaron y mejoraron los servicios de salud. 2020 nos han recordado a todos la importancia de la salud. Nuestra red hospitalaria hoy está mejorada para responder a las emergencias, pero también, permítanme recordarles, 2.219 camas disponibles solo para COVID-19 y de 270, hoy sobrepasamos los 1.353 ventiladores mecánicos para atender a nuestra gente. Habilitamos 13 centros de bienestar respiratorio, entregamos 17 centros de atención permanente en el interior del país. Asimismo, se dio atención a las comunidades afectadas por ETA y IOTA. En noviembre tuvimos que enfrentar las depresiones tropicales denominadas ETA y IOTA, y antes habíamos enfrentado a Amanda y Cristóbal, que nos ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas. Personalmente lamento la pérdida irreparable de vidas humanas, así como los daños que sufrieron más de 2 millones de guatemaltecos. La infraestructura vial se vio afectada en 874 puntos carreteros, 26 tramos quedaron totalmente destruidos y más de 100 puentes sufrieron daños. Los daños totales alcanzaron más de 6.000 millones de quetzales, pero sin embargo los costos de reposición seguramente van a superar los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, nuestra respuesta fue inmediata y directa. Agradezco a los países que se nos unieron y que nos apoyaron con transporte aéreo y con alimentación.
Logramos habilitar más de 300 albergues, trasladamos más de 3.600.000 libras de alimentos por la vía aérea y terrestre. Recuperamos la red vial dañada con pasos provisionales y el restablecimiento de las carreteras en tiempo récord. Para el año 2021, la tarea de reconstrucción continuará. Vamos a reponer los 16 puentes principales destruidos por las tormentas y recuperaremos varias docenas de los puentes de menores características. Vamos a reparar la red vial y vamos a emprender acciones de recuperación de cultivos, sistemas de riego y actividades productivas. Otros temas que también se hablaron en este informe fueron sobre seguridad y educación. El mandatario señaló que la tasa de homicidios disminuyó durante su primer año de gobierno. Fue una Guatemala segura y en paz que promueve el bienestar y la competitividad económica. La seguridad este año reportó una disminución en varios indicadores, resaltando en primer lugar el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, que se situó en 15.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra más baja en la historia democrática escrita a partir de 1986 en Guatemala. Esto también se suma a una baja del 35% menos en los homicidios de mujeres, que de 553 víctimas en el 2019 descendieron a 361 en el 2020. Los homicidios de hombres descendieron un 27%, ya que de 3.026 en el 19 bajaron a 2.213 en el 20. Lo mismo sucedió con los heridos, como consecuencia de los sucesos delictivos. Tuvimos menos, al igual que los robos de vehículos automotores, motocicletas y otros indicadores. En el tema educativo, también se implementaron programas como el referente a la alimentación o el seguro médico. Señaló que se tuvo la menor tasa de deserción escolar. Con una cobertura de 3 millones de estudiantes para el año 2023. Pues bien, en un solo año hemos alcanzado ya una cobertura de 1.2 millones de niños, de los cuales 238.000 han acudido a sus citas. Esta es apenas la primera etapa que cubre a 138 municipios en 22 departamentos. Y en los próximos años vamos a mantener el ritmo hasta llegar a la meta que nos propusimos. Lanzamos también el programa Aprendo en Casa y entregamos más de 4.3 millones de ejemplares de guías y textos escolares y, ojo, en lenguaje materno. Apoyamos la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y, óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año. Remozamos 1.279 escuelas de preprimaria y primaria a través de la Organización de Padres de Familia OPFs. Instalamos 319 nuevos módulos educativos para ampliar la cobertura en el nivel preprimario, con lo cual creamos 9.570 nuevos espacios para nuevos alumnos. Y pronto vamos a iniciar la construcción de escuelas bicentenario. Queremos construir institutos diversificados tecnológicos en Huehuetenango y en Amatitlán, entre otros. Mediante el programa de alimentación escolar atendimos a 2.5 millones de estudiantes, aun cuando no estaban llegando a la escuela, por un total de 200 días de alimentación, no 180 días de clase, 200 días de alimentación. Entregamos más de 23.000 becas estudiantiles mediante el programa Bolsas de Estudio y distribuimos más de 100.000 valijas didácticas para los maestros. Bueno, ahí escuchó usted algunos fragmentos del informe que todos los presidentes por ley, esto es una cuestión constitucional, Sandy, deben presentar precisamente el 14 de enero de cada año. Y bueno, es un informe más, ¿no? Como todos los que hemos escuchado, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este análisis hablando de qué necesitamos para lograr una verdadera unidad nacional. Exactamente. ¿Cuáles son esos factores que hacen falta para poderla lograr? Y también las voluntades que se necesitan para que sea efectiva. Correcto, porque al final de cuentas creo que lo que necesitamos también los guatemaltecos entender, que conocemos cuáles son nuestros problemas, voy a mencionar algunos de ellos, no todos, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, la pobreza, el desempleo, la poca creación de fuentes de trabajo, la disminución de ingresos como el turismo, es qué es lo que se va a hacer
precisamente para ir revirtiendo esa situación, para ir cambiando esto y que para que sea algo sostenible en el tiempo y que al final de cuentas vaya en beneficio de la población guatemalteca. Yo creo que hacia allí. Aparte hay que hablar otros temas que se dan dentro de la población guatemalteca, que es algo que todavía nos ha quedado como un remanente del conflicto armado interno, las ideologías, las polarizaciones y divisiones por cualquier tipo de situación que se pueda pensar, desde lo político, lo religioso hasta lo deportivo. Aquí cualquier excusa es buena para dividirse. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece entonces si mostramos datos para ir viendo también el desglose de este análisis que se ha preparado? Claro que sí, Sandy. Vamos a ver estos datos en función de cómo lograr esta unidad nacional. Hoy Guatemala, Sandy, necesita que gobernantes y población dejen por un lado diferencias, dejen por un lado las ideologías y todo tipo de polarización que tanto ha afectado durante tantas décadas a la población guatemalteca. Los conceptos de unidad nacional, conceptos de reconciliación y de integración vienen a la mente en estos momentos en el que el país necesita más que nunca recuperarse de los efectos de la pandemia, que por supuesto aún no termina. Es evidente que para que la paz, la seguridad y el desarrollo sean una realidad en Guatemala, se necesitan lograr varias cosas en las cuales tenemos que trabajar todos o exigir que se trabaje. Por ejemplo, la certeza jurídica, la gobernabilidad, la gobernanza necesarias para ir creando una fortaleza como Estado y como país. Y también sería muy importante que cada uno de los guatemaltecos nos sintiéramos orgullosos, pero verdaderamente orgullosos de ser guatemaltecos y de formar parte de este país, y que Guatemala se constituyera así, en ese concepto amplio, Guatemala como tal, en la ideología de cada quien. Que si tú le preguntas a alguien, ¿usted qué es? No te diga yo soy garífuna, yo soy indígena, yo soy mestizo, yo soy ladino, yo soy esto, extraterrestre, si usted quiere, sino que te diga yo soy guatemalteco, porque esa es la verdadera unidad. Exactamente, Julio. Y de esta manera también vemos que es necesario que se busque el diálogo. Creo que ese es un punto que para lograr la unidad nacional es importante, que impere el diálogo ante cualquier procedimiento, porque sabemos que puede que no todos estén de acuerdo en un mismo tema, porque para eso existe la variedad de criterios, de opiniones, pero también que no lleven a situaciones que compliquen más lo que estamos pasando los guatemaltecos, es decir, que exista más propuestas que conflictos. Eso es muy importante, porque al final de cuentas Guatemala se ha acostumbrado a ser una sociedad llena de conflictos. Surge uno y viene otro, y después aparecen otros dos, y entonces casi que se vuelven entre ellos en esa conflictividad eterna, cortina de humo para empezar a hablar de otro y olvidarse del primero, y después olvidarse del segundo cuando surge el tercero. Esto ya no puede seguir pasando, como ya no puede seguir pasando el hecho de que existan esas grandes brechas y diferencias sociales en las cuales nosotros creo que no hemos buscado ni encontrado el camino correcto para que cada niño que nazca en nuestro país tenga garantizado un sistema educativo que lo atienda como corresponde y como debe ser, y con los requerimientos modernos de tecnología, de idiomas extranjeros como el inglés o el mandarín, que son los idiomas ahora que te abren el mundo, pero también un sistema de salud bueno, y que al final de cuentas, obteniendo cosas que hoy por hoy, con la pelea que existe en las cortes y con los intereses políticos a los que me refiero en cuanto a polarizaciones, no dan una certeza jurídica para que pueda venir cualquier inversor, qué sé yo, de Arabia Saudita, que pueda venir de China, de Asia, de cualquier lugar, de la India, la quinta potencia económica del mundo, e invertir aquí en Guatemala. Y por eso es que voltean a ver a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, a República Dominicana, y Guatemala día con día se queda en un rezago, Sandy, que no nos lleva a nada bueno. Yo creo que es hora de hacer un alto en el camino, un parteaguas, y no sé, meditar como sociedad, bueno, primero como persona, como familia, como sociedad, como gobierno, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Efectivamente, sabemos que este año y este primer informe también está marcado por situaciones no previstas, una pandemia que nadie la esperaba, también fenómenos naturales que nadie esperaba, de hecho las dos tormentas también que a la larga hacen que los cambios, los proyectos que ya se tenían a lo mejor planificados por el gobierno central se tuvieran que modificar. Y ahora viene uno de los verdaderos retos para el gobierno también, seguir enfrentando la pandemia, pero aparte de ello, trabajar para poder mejorar también la economía. Julio, es otro de los puntos que yo te diría que hay que destacar.
Ese es el gran reto que el gobierno tiene ahora. ¿Cómo replantearse? ¿Cómo reinventarse? Si tenían un plan de gobierno establecido que se desbarató con la pandemia, ¿cuál es la capacidad de responder a eso a través de esa reestructuración? Porque todo proceso de planificación lleva un proceso de monitoreo, de evaluación, que te va a llevar a la reestructuración de líneas de acción para poder responder a la actualidad, a la coyuntura. Y eso es lo que ha pasado en Guatemala y ha sucedido en el mundo. Permíteme, por favor, mostrarte más datos que van orientados hacia lo que estamos exponiendo en este instante. Y es que, Sandy, un aspecto a considerar en este primer año de gobierno es lo que tú dijiste, la pandemia influyó y tiene que influir en algunas cuestiones negativas y en otras positivas. ¿Positivas cómo? Aparentemente la reducción en los índices criminales, sí, pero es que hubo toque de queda y hubo otras cuestiones, eso hay que considerarlo. La verdadera prueba para el gobierno empieza a partir de este 2021, donde el reto del Ejecutivo debe traducirse en acciones concretas que permitan recuperar la economía, modernizar el Estado, una correcta ejecución presupuestaria, una reestructuración también del presupuesto y otro gran reto que está por venir, Sandy, el tema de la vacuna. ¿Cuál va a ser la forma ordenada en que el Estado de Guatemala va a hacer que esto funcione? Vemos entonces y enmarcamos esos desafíos que tiene el gobierno central y también le hemos brindado a usted los puntos destacados que se han dado en este primer informe de gobierno. Así es que todos podemos apoyar a esta unidad nacional, es un esfuerzo que todos los guatemaltecos debemos buscar también. El diálogo, repetimos, es muy importante. Vamos a la pausa, Julio. Vamos a la pausa, Sandy, pero el eslabón más importante para la unidad nacional es usted, definitivamente que lo es. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema. ¿Qué pasa con el turismo? Ahorita no cambie, porque nosotros aquí somos a la medida.